¿Estás harto de lo abominable que es GC Doom por default? ¿Te gusta Crispy o Chocolate Doom pero detestas que no soporte T-Hack ni UMAP Info? ¿O quizás PR Boom te da problemas de lag y estabilidad? No te preocupes, la solución es Woof, y te explicaré exactamente por qué es el mejor source port posible para jugar Doom en 2022. Primero, ¿qué es Woof? Woof es una fork y una continuación directa de MBF, específicamente WinMBF, que trae a la mesa un montonal de mejoras en comparación al resto de source ports que existen actualmente. El conjunto de mejoras más destacadas, o al menos las que son inicialmente mencionadas por el desarrollador y una buena parte de la comunidad de Doom, son que, primero, este soporta todo tipo de hardware moderno, debido a la instancia ultra ligera de OpenGL y SDL2 en las que corren el port. A pesar de que corre en OpenGL, este port en específico trae la posibilidad del siguiente punto que voy a mencionar, emular una resolución crispy, específicamente 640x480, como Chocolate Doom, con soporte para aceleración por hardware y todo tipo de relación aspecto que existe ahora, independientemente de si usas formato cuadrado o widescreen, ultra wide, lo que desees. Otra característica ultra importante de este port es que soporta nativamente los enhancements que traen específicamente MBF, UMAP Info, DHacked, DSD-Hacked y muchos más. Eso significa que puedes jugar sin problema todo tipo de WAF moderno que haga uso de estas, ya sea para modificar en los mapas detalles como estructura, texturas custom skyboxes, lógica de los enemigos, nuevas armas, etc. Quiero disculparme de antemano si he ofendido a alguien con mi explicación de la mera verga. Es la explicación más corta que puedo haber posiblemente dado de estos. Ahora sí con el video. Lo cual no era enteramente posible en ports como Crispy o Chocolate. Otra mejora quizás no tan notable o importante pero súper bienvenida es que soporta todos los modos de compatibilidad de PR Boom Plus. Eso significa que puedes ya sea ir por el comportamiento auténtico del motor de ya sea Doom 1.9 o Ultimate Doom, o Doom 2, Final Doom, Boom, MPF y muchos más, ya sea para gameplay o playback de demos o cualquier otra razón por la que necesites cambiar la compatibilidad, funciona casi exactamente igual a los parámetros de PR Boom. Son la cosa más útil del mundo a mi parecer. La misión general de este port es acomodarse a dos tipos específicos de jugadores de Doom clásico al mismo tiempo. La gente que quiere un comportamiento más preciso de los juegos originales de DOS, y también aquellos que quieren disfrutar del talento que se le pone el mapeo en estos años, sobre todo sin tener que alternar entre múltiples ports. Trae bastantes bugfixes, mejores de compatibilidad, es en general un port extremadamente estable, versátil y que evita a toda costa todo dolor de cabeza que puede dar configurar algún que otro port. En mi experiencia personal de 1 año y medio jugando Doom constantemente, he usado casi exclusivamente PR Boom y Crispy Doom, pero sobre todo Crispy. Me encantaba demasiado su look y lo fácil que era personalizar, pero el único problema real que tenía con él era que no podía disfrutar de algún que otro WAD reciente, sobre todo un WAD que había mostrado de Steam del año pasado en su canal. Y con PR Boom me iba bien todo, pero alguna que otra vez tenía problema de stuttering bajo mi sistema de Linux. Pero ahora, todo eso cambia con Woof, que me deja jugar todos los WADs que desees sin ningún problema, con el look crispy que tanto amo de Crispy, valga la redundancia, más con la posibilidad de cambiar parámetros de compatibilidad cuando desee, y todo eso a frame rates ilimitados y con toda la estabilidad del mundo bajo ambos de mis sistemas de Linux y Windows. Es en general un port fantástico. Quiero aclarar con toda sinceridad que este video no es ni una sola táctica de shilling ni nada de ese sentido, es solo que quiero expresar mi interés y amor genuinos por este source port, para dejar que más gente lo pruebe y para compartir rápidamente mi experiencia personal con él. Es un port genuinamente fantástico y lo recomiendo con toda la confianza y certeza del mundo para cualquier tipo de jugador de Doom clásico en 2022.